Biblia, palabra de Dios y palabra humana. Católico Hablemos de la debes de Biblia. saber esto. Escuche bien, hablemos de la Biblia, no leamos la Biblia. Hoy yo le voy a hablar de cuál es el modo de leer la Biblia, en qué consisten los problemas teológicos al momento de leer la Biblia. Yo le voy a contar en este video los dos caminos para tener acceso a la revelación de Dios. Yo le voy a contar quién es el autor de la Sagrada Escritura. Oh, sí. ¿Quién es el autor de la Sagrada Escritura? Le voy a contar las propiedades de la Sagrada Escritura. Le voy a contar qué es la inspiración bíblica. Le voy a contar sobre el canon bíblico, el canon del Nuevo Testamento, el canon alejandrino. ¿Por qué es tan importante el canon alejandrino? Usted, como todo católico, debe tener una Biblia en casa. ¿Por qué es importante para la interpretación de la Biblia el conocimiento de las formas literarias? ¡Wow! Formas literarias en la Biblia. Imagínense hace cuántos años se escribió la Biblia, pero tiene formas literarias. ¿Y cuáles son los principales géneros literarios del Nuevo Testamento? ¿Y cuál es su situación vital? Situación vital, eso es muy importante, ¿sabe? En fin, quédese, porque empezamos. Sin duda alguna todos hemos escuchado en algún momento la frase de cada quien lea la Biblia como quiera. Y aparentemente no es un problema, pero sí lo es. Porque el modo de leer no afecta solo a la lectura, sino también a la interpretación del mensaje y al mensaje. Vea, uno de los principales problemas a la hora de leer la Biblia es la manera en cómo se lee la Biblia. Y de esto aparecen dos grandes problemas, el literalismo y el fundamentalismo. De esto tenemos que el literalismo consiste en leer la Biblia al pie de la letra, sin buscar un sentido espiritual o natural. Es decir, porque así dice, así tiene que ser, cuadrado, ahí no pasa nada. Por ejemplo, si en un versículo de San Mateo dice, si un ojo te es motivo de caer, sácatelo. Hay personas que lo leen y literalmente se sacan el ojo, y no es así. Y el otro problema que tiene es el fundamentalismo. ¿De qué trata el fundamentalismo? El fundamentalismo trata de que las personas quieren encontrar una justificación para todo, una respuesta para todo lo que leen. Por ejemplo, Jesús caminó por el agua, ¿por qué? Y empiezan a cuestionar muchas cosas acerca del por qué Jesús caminó en el agua. Y estas dos razones dan paso a los problemas teológicos. Pero para eso surge la lectura canónica. Y la lectura canónica es la interpretación oficial de la sagrada tradición de la Iglesia, representada en 3 libros que expresan la fe del pueblo de Israel. Recuerde que la religión católica es una de las 3 religiones abrahamaicas, o sea, que descienden de Abraham. Y por parte de los cristianos, con respecto a nuestro libro sagrado, sirve para que los cristianos reconozcamos la palabra de Dios. Entonces, los dos caminos para tener acceso a la revelación de Dios son la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. La Sagrada Tradición es todo lo que aconteció desde los primeros cristianos hasta nuestros tiempos. Y obviamente la Sagrada Escritura son todos los libros escritos y reconocidos por la Iglesia Católica. Entonces, ahora le respondo a la primera pregunta. ¿Quién es el autor de la Sagrada Escritura? Recuerde que le acabo de decir, para tener acceso a la revelación de Dios, uno de ellos es la Sagrada Escritura. Entonces, por lo tanto, Dios es el autor verdadero de la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque es la revelación de Dios a su pueblo elegido en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades de la Sagrada Escritura? Vea, le cuento. La primera es que la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no puede tener contradicciones. ¿Por qué? Porque tienen a todos los mismos, un mismo y único autor. La segunda es que
tiene inherencia y veracidad. La Sagrada Escritura no contiene errores, es inherente en lo que atañe a nuestra salvación. Es decir, que contiene las verdades para nuestra salvación. En ello la Biblia no se equivoca. Y la tercera propiedad es la santidad, que procede de Dios y enseña la doctrina santa que nos lleva a la santidad. Le repito la tercera. La tercera propiedad de la Sagrada Escritura, de la Biblia, es la santidad. ¿Por qué? Porque procede de Dios y nos enseña una doctrina santa que nos lleva a la santidad. Ahora bien, ¿qué es la inspiración bíblica? La inspiración bíblica es la obra del Espíritu Santo que justifica la revelación y el misterio de cómo la Biblia es la palabra de Dios y palabra nuestra. Entonces, a esto aparece en la figura del magisterio de la Iglesia. ¿Pero qué es el magisterio de la Iglesia y cuál es su función? Vea, el magisterio de la Iglesia es el custodio e intérprete de la revelación divina. Y su función es interpretar auténticamente la palabra de Dios y transmitirla. De ahí es donde aparecen los documentos, como el catecismo y otros, muchos más de nuestra iglesia. ¿Se recuerda que al principio hablamos del canon bíblico? Se recuerda que el canon bíblico es la interpretación oficial de la sagrada tradición de la iglesia. Bueno, entonces, el canon se divide en canon del Antiguo Testamento y canon del Nuevo Testamento. El canon bíblico del Antiguo Testamento, que también está dividido en dos partes. El canon palestinense, que es el primero, que tiene 39 libros y fue formado a partir de los tres bloques. La Torá, todos hemos escuchado hablar de la Torá, para eso haremos un video directamente para hablar de la Torá. Lo que era la ley, los profetas, los escritos, y la segunda parte es el canon alejandrino. El canon alejandrino, que contó con 46 libros. ¿Por qué? Porque se le añadieron 7 libros más al primero, escritos en griego por la diáspora. ¿Qué era la diáspora? La diáspora eran todos esos judíos que vivían fuera de Israel. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento y usted escucha hablar de los libros protocanónicos, estos libros son los inspirados por Dios y escritos en Palestina. Y los deuterocanónicos son los libros escritos fuera de Palestina, en griego. ¿Por qué en griego? Porque fuera de Palestina la lengua que más se hablaba era el griego. Entonces todos estos israelitas que vivían fuera de Palestina hablaban griego y escribieron ellos los libros deuterocanónicos, y de los cuales se duda de la inspiración de Dios. Ahora bien, la historia del canon del Nuevo Testamento. La historia del canon del Nuevo Testamento nos dice que fue creado por la Iglesia Católica, inspirada por el Espíritu Santo, a pesar de que existía una tradición creada acerca de Jesús, mas no escrita. A partir del año 50 se escribieron los libros que hoy constituyen los 27 libros del Nuevo Testamento, construido como un acto de fe. A partir del año 175 tenemos el primer canon del Nuevo Testamento, llamado Canon Moratori, que contiene la unidad del criterio de los cristianos y actualmente forma el Nuevo Testamento. Otro momento importante ha sucedido en el año en el año 150, con la aparición de los libros apócrifos. El tema está interesante, pero tenemos que hacer una parte 2, porque no nos da para hablar de un año de estudio en 10 minutos. Quédese y sígame para la parte 2.